Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas personas se hacen la pregunta sobre quiénes fueron los hondureños que hundieron al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, ante las autoridades estadounidenses por su participación dentro del bajo mundo. Ya que si los fiscales publicaron uno de los tantos videos que grabaron sus mismos ex socios para usarlos como evidencia de sus verdaderas intenciones de colaborar con estos fiscales, es porque estos están muy interesados en llevar ante los tribunales estadounidenses a miembros de la familia presidencial de Honduras. Pero al igual que pasó con los Hernández Alvarado, que los fiscales los tenían en la mira desde el año 2004, lo mismo sucede con los Zelaya Rosales, cuyos miembros están siendo investigados desde hace décadas. Recordemos que en esos años aún no estaba vigente el autoacordado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, así que los fiscales solo estaban limitados a recopilar información sobre todas estas organizaciones que operaban con total impunidad por décadas en el territorio nacional. No sería hasta el año 2015 cuando comenzó el juicio contra Carlos Lobo que por fin la población hondureña supo del por qué las distintas autoridades del país nunca daban captura a todos estos cabecillas, pues eran los mismos políticos, policías, militares y empresarios los más beneficiados en que estas organizaciones operaran con total impunidad en Honduras, pues ellos recibían millonarios sobornos como recompensa. Uno de los primeros que se atrevió a denunciar las actividades delincuenciales de la familia Zelaya Rosales, así como la de los Hernández Alvarado, fue el mismo periodista de Radio Globo David Romero Elner, denuncias que por supuesto le costaron la vida cuando los Zelaya Rosales y los Hernández Alvarado se pusieron de acuerdo para capturar y apresar a este valiente periodista como una forma desesperada por callarlo de una vez por todas. Y de las actividades ilícitas del señor Carlos Zelaya sobra información. David Romero fue el primero en denunciar que el hermano del expresidente Zelaya formaba parte del poderoso cartel de los Olanchanos, quienes tuvieron su mayor auge cuando Manuel Zelaya fungía como presidente del país, pues su mismo hermano formaba parte de este cartel. Esta organización estaba integrada por el exdiputado liberal Freddy Nájera Montoya, hoy condenado a 30 años de prisión, por el hijo de Ramón Mata Ballesteros llamado Ramón Mata Valdurraga, quien estuvo preso 2 años en Estados Unidos y preso en Colombia por los mismos delitos. Pero muy misteriosamente solo en Honduras no se le encontraron pruebas, pues recordemos que el esposo de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia llamado José Luis Melara Murillo junto a su hija Lisette Melara Murillo formaban parte de la estructura criminal de Mata Valdurraga y por eso lo dejaron en libertad. Otro que también formaba parte del cartel de los Olanchanos era Wilkin Montalbán, quien estaba a punto de ser pedido en extradición por Estados Unidos cuando fue silenciado por sus mismos ex socios dentro de una clínica privada a mediados del año 2021. Asimismo, formaba parte Sergio Nectalí Mejía Duarte, o mejor conocido como el Compa, quien fue extraditado hacia este país siendo condenado a cadena perpetua. Y por supuesto el cuñado de la actual presidenta de Honduras, Carlos Zelaya Rosales. Y a pesar de que 3 de los 5 miembros de esta estructura fueron extraditados, nadie conoce los testimonios o colaboraciones hechas por estos sujetos de cómo operaban y con quienes lo hacían en el departamento de Olancho, como fue el caso de Mejía Duarte, quien fue señalado de tener el control de la mayoría de las avionetas que llegaban a la Mosquitia procedentes de Sudamérica. Asimismo, Mejía Duarte no solo era considerado uno de los capos más poderosos de Honduras, sino de toda Centroamérica, a tal punto de que es uno de los pocos capos hondureños que fue condenado a cadena perpetua o a cárcel de por vida, tal y como fueron Ramón Mata padre, Giovanni Fuentes Ramírez y Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. De todos estos sujetos antes mencionados no se han publicado ni difundido en los medios de comunicación del país lo que se dijo en sus juicios y los testimonios dados por sus verdugos, como sí sucedió en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez y en el juicio contra Tony Hernández.
Pero muy curiosamente lo que se dijo en el juicio contra Mejía Duarte, ex socio de Carlos Zelaya, como ser audios, videos y documentos, no se han podido conocer, pues los fiscales aún no lo han publicado. De lo poco que se conoce de las operaciones de Mejía Duarte durante los años que operó en Honduras con total impunidad, fue revelado por el periodista David Romero, quien aseguró que él tenía las pruebas en su poder de cómo el compa financió parte de la campaña presidencial del expresidente Zelaya en el año 2005 y, según en palabras de este periodista, toda la información fue presentada en su juicio. Y esa sería una de las razones de peso del por qué los documentos del juicio contra el compa aún no han sido publicados por la corte, pues lo que allí se detalla pondría en alerta a la familia Zelaya ante una inminente extradición no solo de Carlos Zelaya, sino del mismo Manuel Zelaya Rosales, repitiéndose la misma historia tanto de Tony Hernández como de su hermano Juan Orlando Hernández Alvarado. Y es por esta razón que nadie fuera de la corte conoce lo que se habló y quienes fueron mencionados de colaborar y favorecer las actividades ilícitas de Sergio Mejía Duarte. En una ocasión, David Romero aseguró que Mejía Duarte prestaba su helicóptero privado al expresidente Zelaya para que éste se movilizara por todo el país. Asimismo, Manuel Zelaya le prestaba a miembros de la Guardia de Honor Presidencial para que estos brindaran seguridad del Estado a la esposa de Mejía Duarte. Es por esta y otras razones más que el mismo Manuel Zelaya ordenó derogar el tratado de extradición con Estados Unidos ante los fuertes rumores de que su hermano Carlos Zelaya, su hijo Héctor Zelaya o él mismo sean pedidos en extradición por Estados Unidos, por proteger a estas organizaciones y conspirar junto a ellos en el envío de cientos de toneladas hacia este país. Tal vez en un futuro no muy lejano por fin se pueda conocer todo lo que se habló en el juicio contra Sergio Nectalí Mejía alias El Compa, y cómo este fue protegido por años por el mismo Manuel Zelaya Rosales cuando este presidía el país del 2006 al 2009. Y cómo eran las operaciones de Carlos Zelaya cuando éste formaba parte del cartel de los Olanchanos. En la segunda parte seguiremos conociendo del por qué las autoridades del país del norte tampoco han hecho público los testimonios de otros capos confesos y quienes trabajaban hombro a hombro con el hermano del expresidente Zelaya, y quien ante el temor de ser pedido en extradición por este país tras la publicación de uno de los 13 videos que tienen en su poder los fiscales de Nueva York, a Carlos Zelaya no se le ha podido ver desde que confesó que él era uno de los que se reunía con estos sujetos para planificar la financiación de campañas políticas del Partido Libertad y Refundación, principalmente en los departamentos de Colón, Olancho y Santa Bárbara.